Soy Raquel Franco, tengo 44 años, trabajo en el sector editorial desde los 16. Yo empecé en el mercado del libro de texto, del libro escolar. Entonces durante los veranos, aunque no había terminado la escuela secundaria, una amiga de mi mamá me ofreció trabajar en una editorial muy innovadora de esa época que se llamaba Aike, que muchos años más tarde fue vendida, para hacer unos trabajos de promoción con los docentes y contarles cómo eran los libros que estaban creando nuevos. Los procesos de corrección, de edición, de producción. En ese momento se trabajaba con película gráfica, los departamentos de producción de las editoriales eran muy diferentes. Entonces me interesó muchísimo el proceso completo. Y luego entré directamente a trabajar mano a mano con la gerenta general, gestionando algunos proyectos que ya eran más pedagógicos, digamos, de formación docente. Y ahí empecé a aprender prácticamente todo. Luego de todo este proceso, en el año 2008, me incluyo a trabajar con Pequeño Editor, haciendo una tarea de coordinación. La editorial estaba muy poco profesionalizada en ese momento. Era a duras penas un proyecto muy chiquito, casi sin distribución, pero era muy sugerente, muy interesante su catálogo, porque era algo que no se había visto nunca aquí. Entonces empecé a incluirme profundamente en eso y muy interesada en hacerlo crecer, porque era un catálogo que evidentemente tenía un proyecto cultural e innovador y de mirada sobre el lector, principalmente, que si no se lo profesionalizaba y no se lo hacía crecer adentro del mercado, no iba a tener su oportunidad. Entonces empecé a trabajar con Ruth Kaufman y Diego Bianchi, que eran los fundadores de Pequeño Editor, y a partir del año 2011 dirijo la editorial directamente. Pequeño Editor es un sello dedicado al libro ilustrado para niños. Para niños es una manera de incluirnos en el mercado, porque siempre pensamos que el libro ilustrado es un libro que puede transitar un adulto y un niño, sobre todo en situación de mediación, es decir, compartiéndolo juntos. Y casi todos los libros de la editorial tienen esta mirada, es decir, una mirada en que nosotros trabajamos la ilustración y el texto para cualquier lector, es decir, no hacemos un ajuste de lenguaje porque tengamos un lector adulto o un lector niño. Lo que tratamos es de que nuestro texto y nuestra ilustración sea convocante por su calidad estética, etc. Pero en realidad nuestro lema es libros ilustrados para pequeños lectores y grandes curiosas. Como nos interesa mucho este proceso de construcción de la lectura, nuestros libros en general dicen para el lector inicial, para buen lector, para un lector inicial acompañado, para muy buenos lectores, es decir, apuntamos más a ese nivel de expertise lectora que a la edad del lector. En el año 2002, cuando se funda la editorial, se funda, te decía, bajo un principio de construcción autoral, es decir, tratando de incluir al ilustrador en una condición autoral, en una condición de participación muy profunda en el contenido total del libro. Este, en realidad, es el principio gestor del libro álbum. ¿Sí? Es decir, el libro álbum se genera por el trabajo conjunto de un narrador o de un escritor y un ilustrador. Si no se les da a los dos su condición autoral, el producto es distinto, la circulación del libro es distinta, las ganancias de esos autores son diferentes y eso no tiene sentido para la condición de participación que tiene ese ilustrador dentro de la obra. Es decir, si el libro álbum parte del principio de que la ilustración construye sentido, lo transforma, lo hace crecer y genera un montón de capas de significación, ese ilustrador es coautor. Entonces empezamos a generar unos contratos de derechos que eran contratos de derecho de autor y eso sí fue muy transformador, porque en la Argentina los ilustradores no tenían contrato de derecho de autor, ¿no? Tenían un contrato de all rights como colaboradores, sencillamente. Entonces eso produjo un cambio interesante para empezar. Introdujo un modo de hacer europeo, introdujo un estilo de producción que se hacía mucho en Europa pero no existía en Latinoamérica, que era la construcción del libro álbum y del libro de artista, e introdujo, digamos, un nuevo rol para los ilustradores que ya existían y que estaban trabajando. Introdujo una concepción de que ellos podían tener otro lugar. Entonces, Pequeño Editor se fundó casi simultáneamente con otro sello chiquitito que se llamaba Ediciones Libro Álbum del Eclipse, que lo fundó otro ilustrador, ¿no? Con el mismo principio. Y fueron simultáneamente transformando el mercado del libro ilustrado en la Argentina. Junto con esto se dio un proceso súper interesante que fue que los
estados regionales de toda Latinoamérica empezaron a elegir el libro álbum como un producto que servía en las escuelas y en primera infancia para introducir a los chicos en el mundo de la cultura escrita. Eso fue creando un movimiento también editorial interesante, porque el editor, como generador de este nuevo género, como selector de ilustradores, selector de textos y como, en algún modo, interviniente en la producción de esos planes de lectura de los estados, el editor empezó a tener un rol en la cultura muy importante, es decir, un rol protagónico. El editor es creador de su catálogo. Y después de la década del 90, que acá había sido una década de mucha consolidación de grandes grupos, donde el editor había perdido su lugar, porque lo habían reemplazado los gerentes comerciales, el editor empezó a tener un lugar en el mundo de la cultura, como generador de catálogo, como generador de transformaciones. Esto se dio mucho en la Argentina, se dio en Uruguay en menor medida, el mercado es mucho más chico, pero Colombia, Perú ahora está recibiendo esos impactos, Colombia y México también lo recibieron muy grande, y Brasil, por supuesto. Entonces fue como un camino de cultural alrededor del género del libro álbum, económico alrededor del mercado generado por el libro ilustrado, y de políticas públicas alrededor de las compras de los estados. Entonces fueron 10 años de construcción de un marco para la producción editorial del libro ilustrado para niños muy rico y muy productivo, que dio nacimiento a un montón de sellos con catálogos muy significativos y con mucha identidad. Entre ellos hay uno en particular que me gustaría mencionar, que es Ediciones Yamiqué, que trabaja el libro de ciencias para chicos también bajo este género de libro ilustrado. El mercado editorial es un mercado de la novedad. Entonces exige mucha producción al año y uno no siempre tiene una gran producción. Hacer para un ilustrador un buen libro álbum demora 6 meses, 8, 2 años, no 1 mes y medio, ¿no? Que es lo que a veces exige el mercado. El pequeño editor desde el principio se reconoce a sí mismo como una editorial de ideas. Es decir, una editorial que trabaja desde adentro, ¿sí? Buscando ideas, colecciones y proyectos, y buscando aquellos que pueden generar ese proyecto para el sello. Es decir, no vamos a buscar originales, ¿sí? Generamos esa semilla inicial de proyecto y vamos a buscar a los mejores autores posibles para acompañarnos en ese desarrollo. Una de las colecciones que más queremos se llama Cuentos del Lobo. Esta colección es una colección nacida de nuestro deseo de mostrar que hay toda una producción de historias oral invisibilizada, que es, digamos, la historia de la humanidad, que son esos cuentos de hadas de tradición oral, de los cuales existen cientos de versiones en todo el mundo y que son las mismas historias en cada cultura. Entonces, hicimos una colección que reúne en cada volumen 3 o 4 versiones de un mismo cuento. Por ejemplo, el último se llama Cenicientas del Mundo y tenemos la versión europea de la Cenicienta, que es la que conocemos todos por Disney, porque es la que se ha hecho más pública, más masiva, y tenemos la Cenicienta tal como se cuenta en China, en lugar de una hada madrina y una carpa dorada que habla con la Cenicienta. La Cenicienta tal como se cuenta en Egipto. La Cenicienta es una esclava griega en la corte del faraón, y con quien compite no es con sus hermanas, sino con el resto de las cortesanas. Y no hay una hada madrina, sino un halcón que vuela con una sandalia griega, y una Cenicienta brasileña, que es con un gran sincretismo con la cultura cristiana, y tiene mucha más peripecia y mucho más picaresca. Buscamos ilustradores, les pedimos que se informaran sobre esas culturas. Cada uno de los ilustradores ha repuesto algo de esa cultura en el relato. Hemos incluido al final un mapa para mostrar, digamos, la distancia que hay entre esas culturas y esta enorme diversidad. Y hemos incluido una nota sobre los recopiladores de esas versiones orales, tratando de visibilizar que hay un trabajo de recopilación que va mucho más allá de la versión escrita. Mucho más recientemente trabajamos alrededor de la idea de que los bebés necesitan acceso a libros porque es el momento entre que son bebés, 6 meses, y los 4 años, el momento de desarrollo del lenguaje, y sin embargo notamos que los libros para bebés no tenían riqueza de lenguaje, justamente. Lo que proponían era un tratamiento del lenguaje de imagen y texto.
Mientras que nosotros pensamos siempre que en ese momento de desarrollo del lenguaje lo que necesitan los chicos es tener acceso a un lenguaje rico, lúdico, con juego, con metáfora, ¿no? Un lenguaje de la predicación, de la enunciación, y no un lenguaje de nombrar exclusivamente. Entonces generamos toda una colección en cartoné, bien dura, con pequeñas canciones, poemas, rimas, pequeños relatos, otra vez con el principio del libro álbum, donde se cruza mucho la ilustración y una ilustración no necesariamente infantilizada, para proveer un buen material de acceso a la cultura escrita y al lenguaje desde la primera infancia. Ya también es una colección que ha tenido mucha repercusión. No había aquí en la Argentina y hay muy poco en Latinoamérica sobre eso. Pequeño Editor desde el principio tuvo una mirada muy internacional y siempre pensó su catálogo justamente con esta amplitud, sobre todo en la construcción de la búsqueda del criterio estético, porque había aquí un modo de ilustrar para niños muy establecido, muy cerrado, muy aniñado, yo te diría estructurado. Pequeño Editor nació con la mirada de incluir otras estéticas y eso necesariamente implicaba involucrar creadores e ilustradores franceses, italianos y toda la red de ilustradores que teníamos atrás. Y además hemos ido desde el primer día a la Feria del Libro de Bolonia. Y eso es una gran escuela para los editores, porque nos permite ver lo que sucede en todo el mundo. Es muy interesante que ahora se da la transformación del mercado editorial asiático alrededor de esto, ¿no? Por acceso a la Feria de Bolonia. Pues la Feria de Bolonia es un foco de trabajo muy profesional, muy grande para todos los editores del libro ilustrado. El abecedario es un proyecto, también una idea interna nuestra. Nosotros queríamos trabajar con el formato editorial del abecedario, digamos, ese libro que se utiliza desde principios del siglo XX para enseñar las letras. Se usa en todas las culturas. Pero claro, veíamos el género, veíamos lo que existía en género y todos tenían los mismos aspectos. A de avión, tenías la palabra avión, el dibujito del avión, bien sintético con color rojo pintado de línea y el dibujo de las letras. Y para la B, bebé, y para la C, casa, y para la D, día. Y esto, ¿cuál era el problema que nosotros teníamos con esto? Nosotros conocíamos un principio pedagógico súper importante que presenta Paulo Freire, que es aprender a hablar es aprender a decir la palabra propia. La predicación se realiza a partir del verbo. Entonces cruzamos estos dos principios y dijimos, bueno, hagamos un abecedario basado en acciones y no en sustantivos o en nombres. Que esa palabra motivadora sea una acción. A de abrir, B de bailar, C de comer. ¿Qué nos permitía eso? Nos permitía utilizar un verbo que nos daba un montón de amplitud de significación, porque abrir no es solo abrir, es abrir la puerta, es abrir la mente, es abrir un libro, abrir un sobre, es abracadabra. Entonces inmediatamente teníamos una palabra que generaba lenguaje, que generaba historia y que al mismo tiempo daba un gran juego de ilustración. Este abecedario, que fue un éxito muy grande, se ganó un premio muy importante en Bolonia, nosotros necesitábamos zanjar la dificultad que implicaba distribuir ese libro por Latinoamérica y en todos los países de habla hispana. Entonces directamente lo que hicimos fue, en lugar de hacer circular el libro físico, hicimos convenios de coedición con otras editoriales. Entonces en México lo publicó el Naranjo con su propio sello y lo distribuye en México y Centroamérica. En España lo produjo Bruño, en Colombia lo produjo Babel. Y entonces las distintas editoriales le han puesto su sello a un proyecto, entonces pueden defenderlo bajo su propia identidad, con sus propios recursos y trabajar su mercado con mucha integridad, cosa que nosotros desde la Argentina no podríamos hacer. Dada la dificultad que existe de circulación en Latinoamérica, esa es una dificultad que tiene que ver a veces con la poca profesionalización del mercado de distribución, a veces con los costos de exportación, a veces con las distancias, que encarece muchísimo la circulación, a veces con los mercados pequeños, porque si el mercado de Perú es pequeño, es más conveniente que una editorial trabaje una obra ella misma que nosotros tratar de vender 150 ejemplares en un año y medio. Entonces, como los mercados son pequeños y están en crecimiento, es mejor buscar un proyecto hermano en el otro país que defienda la obra dentro de su propio catálogo. Eso ha creado también mucho cruce de catálogos en Latinoamérica y ha creado una gran colectivización de los proyectos y una mirada muy global de todos nosotros como editores independientes respecto de los problemas que se dan en la región. Porque el trabajo editorial de las editoriales acá independientes que trabajamos en la construcción de un catálogo
es seguir haciendo libros. No es enriquecerse con los proyectos, es sobrevivir para poder seguir innovando y seguir transformando esos catálogos. Entonces la búsqueda de soluciones está al servicio de poder editar un libro más, de poder publicar una novedad más al año siguiente. Porque son proyectos que tienen el sello personal de quien los impulsa, ¿no? Y esa mirada y esa expectativa respecto del libro y esa búsqueda de la marca identitaria del catálogo está en la mano de una persona o dos en general. Y eso es lo que da un mercado editorial tan diverso y tan rico en toda la región y también en la Argentina.